Sevilla es una de las ciudades más conocidas de Europa. Sus monumentos, su historia, sus tradiciones y su cultura popular la han convertido en el escaparate de la imagen de España y de Andalucía desde el siglo XIX y, por tanto, en una ciudad muy visitada por viajeros y turistas. De esta forma, el turismo ha sido una actividad tradicional en Sevilla desde hace al menos un siglo. De hecho, se puede afirmar que el turismo ha contribuido a conformar la morfología urbana de esta ciudad. Se puede decir que la relación entre turismo y ciudad, entre la actividad turística y el fenómeno urbano, ha convivido en Sevilla y en otras muchas ciudades históricas europeas y españolas durante un siglo. Una convivencia en armonía, una convivencia en un equilibrio en el que el turismo se integraba como una actividad más dentro de las funciones urbanas. Sin embargo, desde hace prácticamente una década este equilibrio se ha roto. Este equilibrio se ha roto por una explosión del turismo urbano, lo que llamamos el gran boom del turismo en la ciudad. Esta explosión del turismo urbano se deriva de tres procesos disruptivos que coexisten en la actualidad, tres innovaciones disruptivas. En primer lugar, la generalización del transporte aéreo de bajo coste, las aerolíneas de bajo coste, que se generalizan y llegan a nuestra realidad cotidiana aproximadamente desde el 2004, 2005, 2006 y que han transformado radicalmente la relación entre distancia recorrida y precio. Esto ha provocado, como todos conocemos, una multiplicación del número de viajes que hacemos durante el año. En segundo lugar, la globalización de los mercados inmobiliarios. Es un fenómeno conocido como la gran crisis del siglo XXI en el mundo. La crisis del 2007-2008 fue una crisis por excedente de capital. Este excedente de capital, tras la crisis, se ha canalizado, y así es como se ha salido de la crisis, fundamentalmente hacia bienes inmuebles y hacia el turismo, y hacia bienes inmuebles asimismo muy vinculados al turismo. Además, esta canalización se realiza a través de grandes fondos de inversión multinacionales que también han llegado a las ciudades españolas y entre ellas a Sevilla. Y por último, la tercera de las innovaciones disruptivas y la más reciente, la difusión de las plataformas de alquiler de viviendas turísticas, las plataformas online de alquiler de viviendas turísticas que permite de manera inmediata la transmisión de información, la selección del producto y la contratación de forma inmediata de un lugar cualquiera del mundo a otro lugar del mundo y con precios más favorables, más baratos que la oferta reglada tradicional, por ejemplo, la hotelera. Los tres procesos disruptivos que confluyen en la segunda década del siglo XXI son los que provocan esa explosión del turismo urbano que da lugar al proceso que llamamos turistificación. La turistificación entendida como la conversión de un lugar en un espacio turístico, que se configura y se adapta a las necesidades y a los intereses de los visitantes y no de los residentes. ¿Cuál sería la transformación radical que esto produce en la ciudad, especialmente en los centros históricos, en los grandes centros históricos de las ciudades europeas? Lo que se produce es que estos centros históricos de las ciudades tradicionales se caracterizaban en el pasado por su multifuncionalidad, es decir, convivían usos muy diferentes, convivían el uso residencial fundamentalmente, pero también los servicios públicos y privados, la administración, el comercio, las tareas o los lugares de encuentro, los lugares identitarios y también el turismo conviviendo con todos los demás.
Actualmente estamos pasando de esa multifuncionalidad a la monofuncionalidad, es decir, que el uso turístico se convierte de una actividad más en una actividad dominante, después hegemónica y por último excluyente de todas las demás. Bien, estos efectos de la turistificación los vamos a ver a partir de tres fenómenos. En primer lugar, los efectos de la proliferación de las viviendas de uso turístico. En segundo lugar, la apropiación por parte del turismo de los espacios públicos y especialmente de las plazas. Y en tercer lugar, los efectos sobre el tejido comercial de la ciudad. Efectos de la proliferación de las viviendas de uso turístico. Esta modalidad de alojamiento no es la única que ha crecido, pero sí la que lo ha hecho más intensamente, y con una concentración máxima en el casco histórico. Ello se aprecia nítidamente con la proporción de viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas. La magnitud de este fenómeno no podía dejar de afectar a las condiciones de vida de la población local, en especial a través de dos aspectos: la convivencia entre turistas y residentes en los espacios residenciales, ya que los hábitos y comportamientos de los turistas no son siempre los usuales en el ámbito residencial, en cuanto a ruidos, horarios, cuidado de zonas comunes, etc. En segundo lugar, lo más relevante, el impacto sobre el mercado de la vivienda. Se ha producido una basculación del parque residencial en alquiler desde el alquiler residencial a largo plazo hacia el alquiler turístico a corto. Con ello se reduce la oferta residencial y se encarecen los precios, con lo que se expulsa del centro a la población que vivía en alquiler. El resultado de todo ello está siendo la transformación de las áreas más emblemáticas de la ciudad en un macroalojamiento turístico, dejando de ser un espacio de convivencia y pasando a ser un producto de mercantilización turística. Las plazas más emblemáticas de la ciudad de Sevilla están experimentando cambios significativos debido a la turistificación, lo que no solo afecta a su configuración, su funcionalidad y la resignificación de su patrimonio, sino que también repercute en la vida cotidiana de sus habitantes y la interacción social dentro de estos espacios históricos. El reflejo de esta turistificación se manifiesta a través de la apropiación del espacio público. Este escenario refleja la transformación de un espacio creado históricamente para el esparcimiento y la interacción social hacia un uso predominantemente turístico. La instalación de terrazas y veladores de establecimientos hosteleros refleja la mercantilización del espacio público, dejando en un segundo lugar la sociabilización de los usuarios locales de estas plazas. El casco histórico de Sevilla está sufriendo un proceso de hotelización consistente en la apertura de un significativo número de nuevos hoteles que se ubican en el patrimonio histórico de la ciudad. Un claro ejemplo es el nuevo hotel de 5 estrellas situado en la Plaza de San Francisco, cuyas instalaciones han ocupado dos de los ejemplos de arquitectura regionalista más representativos de la ciudad, integrándose en el paisaje urbano, pero también señalando una tendencia de absorber elementos arquitectónicos y patrimonio histórico para un uso turístico. En el caso de la Plaza de la Magdalena, la apertura de un establecimiento hotelero que incluye un espacio de restauración al aire libre ha cambiado por completo su estética y funcionalidad, zonificando el espacio de una manera que distingue claramente entre áreas dedicadas al turismo y áreas reservadas para el paso de los ciudadanos. Este tipo de desarrollos resalta una dinámica donde la hotelización acaba afectando a la vida cotidiana de los residentes usuarios de estos espacios públicos a través de la modificación de su estética tradicional, que acaba alterando el equilibrio entre el uso público y privado del espacio urbano. El neomonumentalismo se caracteriza por la creación de obras arquitectónicas y urbanísticas destinadas a convertirse en nuevos iconos de la ciudad, promoviendo el turismo y el reconocimiento internacional. Las setas de Sevilla son un ejemplo claro de cómo estos proyectos pueden revitalizar áreas urbanas, pero también plantean interrogantes sobre la integración con el tejido histórico y cultural existente y el impacto en las dinámicas sociales locales, transformando las calles adyacentes y sus funciones tradicionales. En el entorno de las setas se ha observado una notable proliferación de bares y negocios orientados al turismo.
Esta expansión no se limita a la apertura de nuevos establecimientos, sino que se extiende al uso y, en ocasiones, a la invasión del patrimonio histórico circundante. Ejemplos claros de esta dinámica incluyen la colocación de veladores junto a iglesias, desmereciendo su imagen y dificultando su mantenimiento por los residuos que se generan a través de esta actividad, así como la invasión de sillas de terrazas de restauración en los espacios destinados a bancos públicos para el descanso, que acaban con la afluencia de residentes usuarios. Esta situación refleja no solo un cambio en los negocios tradicionales de la plaza, sino también una redefinición del uso del espacio público, donde las áreas históricamente destinadas al disfrute y descanso de los ciudadanos y la preservación del patrimonio se ven cada vez más orientadas hacia la satisfacción de las necesidades del turismo. La concentración de negocios relacionados con el turismo alrededor de las setas subraya la tensión entre el desarrollo económico local impulsado por el turismo y la conservación del espacio público y el patrimonio para el disfrute de los residentes locales. Las transformaciones comerciales es una de las principales manifestaciones de la masificación turística en los centros históricos. Estamos hablando de la adaptación de un territorio, concretamente de su trama comercial, al turismo, en forma de venta de artículos, de experiencias y también de precio, por supuesto. Este fenómeno no es nada nuevo. No nos cuesta imaginar aquella Sevilla de la Exposición Americana de 1929, donde algunas tiendas seguramente se adaptarían a las costumbres o los gustos del turista. Pero el fundamento de la trama comercial siempre fue la población local. Llega el siglo XXI, llega el turismo urbano de masas y Sevilla empieza a romper récords de visitantes todos los años. En 2023, sin ir más lejos, recibimos a 3,5 millones de turistas. Esto quiere decir unos 10.000 turistas durmiendo, comiendo y comprando en el centro histórico. En nuestra percepción de las cosas parece que el comercio ya no se adapta tímidamente al turismo, sino que lo ha convertido en el centro sobre el que gira prácticamente toda su actividad. Y por eso decidimos abrir una investigación con dos preguntas fundamentales. La primera era cuánto y cómo ha cambiado el comercio en los centros históricos, y la segunda, cuánto de esos cambios, cuánto de esas transformaciones tienen que ver con la intensificación del turismo en la ciudad histórica. En un primer trabajo basado en el censo de empresas y establecimientos de la Junta de Andalucía, analizábamos la evolución de distintas categorías comerciales, desde las más vinculadas al turismo hasta las más vinculadas a la población local, en los centros históricos andaluces entre 2011 y 2019. Y los resultados fueron reveladores. Se detectaba un incremento bastante importante en las categorías más cercanas al turista y un decrecimiento en las tipologías comerciales más vinculadas a la población local. Especialmente interesante era el crecimiento desmesurado de la restauración. Este patrón era extensible a todos los centros históricos andaluces, aunque especialmente intenso en el caso de Sevilla. Continuando con esta línea de investigación, en un segundo estudio añadimos un método propio basado en el archivo fotográfico de Google Street View, esta vez para un eje urbano-comercial representativo y estrechamente vinculado con los principales hitos turísticos de la ciudad. Los resultados confirman la tendencia anterior hacia un crecimiento de esos negocios más ligados al turismo frente a una disminución de los más locales, al mismo tiempo que se aprecia una pérdida de la diversidad funcional del centro histórico. En este sentido, y a nivel de calle, queda plasmado el dominio cada vez más abrumador de la actividad hostelera sobre el paisaje comercial de la ciudad de Sevilla. No podemos olvidar mencionar las principales consecuencias que trae esta turistificación comercial a los residentes. Se percibe un sentimiento de pérdida de lugar o desplazamiento de sus propios barrios, aumenta la dificultad para abastecer sus necesidades diarias e incluso se asiste a la pérdida de ciertos lugares de socialización como han sido históricamente los comercios tradicionales, esos de proximidad que prestan un servicio personalizado, los del tú a tú de toda la vida. Entonces, Andrea, las transformaciones comerciales de la ciudad histórica no solo son causadas por el turismo, sino que depende de un conjunto de factores más amplios donde el turismo juega un papel importante. Por ejemplo, el papel que juegan las administraciones públicas con la peatonalización de ciertas calles como la de San Jacinto o la liberalización comercial mediante la declaración de zonas de gran afluencia turística.
o el fin de la renta antigua en 2014 y la falta de relevo generacional. ¿Y qué me dice de los procesos de deslocalización de parte de la trama comercial a las periferias urbanas y cinturones metropolitanos? Ah, bueno, y los efectos del comercio electrónico. Y tampoco podemos olvidarnos del papel de la población local, del resto de la población municipal o el resto de la población metropolitana que acude al centro con una fuerte actitud lúdica, casi turística, consumiendo bienes, servicios y experiencias con una alta predisposición al gasto. Muchas gracias. Pagas tú, ¿no? En definitiva, nos encontramos en un momento crucial, ante una transformación radical de lo que hemos venido entendiendo como fenómeno urbano. Y en este momento crucial de las relaciones entre turismo y ciudad, de las decisiones que ahora adoptemos, dependerá nuestra realidad futura, si vamos a construir como resultado un espacio para visitar o una verdadera ciudad para vivir.